Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes, we'll rise above it all. Stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. Mi nombre es Juan Jesús Méndez, soy presidente de AVICO, la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, y de la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias. En las Islas Canarias actualmente se cultivan aproximadamente 7.000 hectáreas de viñedos. Hay como 8.000 pequeños viticultores, más de 300 bodegas y 11 denominaciones de origen. La única que es regional es la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias, que es la mayor en número de viticultores, de botellas y de proyección internacional. Bueno, vamos a catar este primer vino, que es de la variedad Listán Blanco de Canarias. La variedad Listán Blanco es la variedad más importante de las islas desde el punto de vista de la superficie de cultivo. Es una variedad que está muy adaptada a los suelos volcánicos. Coincide pelográficamente con lo que es el palomino aquí en la península, pero su comportamiento enológico y vitícola es absolutamente diferente. En aquellas condiciones edafoclimáticas se consigue vinos con muy buena acidez, muy expresivos en nariz, con aromas a hinojo, aromas a frutos secos, con bastante untuosidad y sedosidad en boca, ¿no? Tiene un color amarillo pálido, en este caso es de la bodega Viñético, ha sido fermentado en acero inoxidable, criado en el mismo acero inoxidable durante 3 meses sobre sus propias lías y luego embotellado. Como digo, es de intensidad bastante buena en nariz, con esos aromas anisados, con esos hinojos, y la boca sobre todo destaca por la acidez. Acidez que se consigue por 2 factores, ¿no? El primero, la influencia de los vientos alisios que vienen del norte muy fríos y húmedos y hacen una maduración lenta, conservando muy bien los ácidos. Y el segundo, los suelos volcánicos, que son suelos muy ácidos y que se traducen también en una muy buena frescura en los vinos. Para nosotros es un auténtico honor tenerte aquí y contar con tu presencia, con toda tu experiencia, con todo tu legado, y que traigas los vinos de Canarias. Todos ustedes sabrán que en Canarias existen diferentes denominaciones de origen, pero el poder existir una denominación de origen que aúne a las 7 islas, yo creo que eso es algo magnífico, y sobre todo porque de cara al exterior, y me está mirando con mucho interés Javier Gila, pues da mayor repercusión a todos los niveles a nivel vinícola. Esta bodega, Bodegas Viñátigo, se encuentra en la isla de Tenerife. Todos nosotros vamos de vacaciones a los diferentes archipiélagos de las Islas Canarias, y allí, entre Icó de los Vinos y el puerto de la Cruz, se encuentra la bodega. Así que ya tenemos un punto de referencia para poder visitar, además de ir a los diferentes destinos turísticos que hay en la isla, el poder aprender más acerca de los vinos de Canarias. Tengo que agradecer esta cata y la organización de la misma te iba a decir gran compañero, pero sobre todo eres un gran amigo, Luis Fernando Leza, de Uruñuela, de La Rioja, y que bueno, pues con todos sus contactos y con ese gran arraigo que tienes en el mundo del vino, has llegado en el día de hoy a que emerja esta cata, y con un personal muy cualificado, como estábamos hablando anteriormente. Vamos a catar 6 vinos de las Islas Canarias. Les doy la bienvenida y le cedo el turno de la palabra a Luis Fernando Leza. Leía yo recientemente a un conocido prescriptor de vinos, el cual señalaba que con la universalización de los distintos procedimientos que concluyen con el vino en la copa, junto con el buen hacer de los profesionales del vino, hace que nos encontremos muy frecuentemente con vinos de indudable calidad que a la larga nos pueden llegar a cansar a fuerza de ofrecernos repetidamente similares perfiles organoléctricos. Este prescriptor decía y concluía diciendo que la verdadera genialidad no nace de la percepción sistemática, sino de la diferencia. Es una apuesta fuerte,
lo que comentaba este buen señor, pero bueno, yo creo que tiene su sentido, ¿eh? Pues bien, los vinos que vamos a conocer hoy son indudablemente diferentes, ¿eh? Con lo que ello supone, ¿eh? Son vinos que no son continentales, sino que vienen del medio del océano, que tienen como cuna suelos volcánicos, con variedades de vid autóctonas distintas a las peninsulares y con prácticas de cultivo y de elaboración propios que muchas veces sorprenden. Son los vinos canarios. Además, ya en el archipiélago, entre las distintas islas, e incluso para una misma isla, el saber hacer local difiere y se adapta a las particularidades, condiciones de medio y a las diferentes respuestas vitícolas y enológicas que ofrecen las variedades cultivadas. Como podrán adivinar, la noche promete, y tanto más en cuanto que tenemos con nosotros a un intérprete destacado de la vitivinicultura canaria, ¿eh? Un hombre emprendedor sobre una base técnica sólida, inquieto, abierto a lo que la ciencia pueda aportar para sacar el mejor resultado de sus viñas y de sus uvas. Estamos hablando de Juan Jesús Méndez, es fundador y director de Bodegas Viñátigo y ha sido y es un referente fundamental en la recuperación del patrimonio vitícola canario y en el desarrollo de estrategias vitícolas regenerativas y sostenibles, un tema fundamental. Pero además de eso, además de su actividad propia como viticultor y como bodeguero, ha sido promotor de la denominación de origen protegida Icoden Daute y Sora hace ya algunos años y más recientemente de la denominación de origen Islas Canarias. Y es actual presidente de Avivo, que es la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, la asociación más importante, más representativa del sector en las islas. Y además también es presidente de la denominación de origen Islas Canarias, denominación de origen protegida. Todas estas circunstancias me permiten descubrir en su personalidad un compromiso firme con asuntos colectivos también, contribuyendo al impulso y al desarrollo de las zonas desde las que implanta su actividad. Por si fuera poco, su papel en la proyección internacional de los vinos canarios ha sido decisiva para el posicionamiento de los mismos a nivel internacional. Yo, antes de darle la palabra a Juan Jesús, un isleño, un canario también, próximo a él, me ha pedido que quería intervenir. Y en ese sentido le voy a dar la palabra a Javier Gila. Yo también quiero reconocer al coñazo que nos dio nuestro amigo Mar Domingo, diciendo, ¿cuándo vamos a tener aquí una bodega canaria? Ya tiene usted aquí. Porque llevamos tiempo, años. Yo hablé con Juan Jesús y con Luis hace unos meses. Juan Jesús Méndez ha sido una persona, porque yo, como amigo, he estado en muchas vicisitudes y muchas guerrillas, no guerras. Cuando hace 20 o 25 años se decía que las bahías canarias no valían para hacer vino y querían meter bahías foráneas, me acuerdo que Juan Jesús me invitó a ir por las islas a defender con los viticultores esas variedades fantásticas que hay en Canarias, esos babosos, esas tintillas, esos vijaríos, esos majuelos. A día de hoy, gracias a Juan Jesús, muchas bodegas de las que conocemos en Canarias han sido grandes, pero el trabajo lo hizo este señor gracias a defender esas variedades. Juan Jesús, a la vez que ha defendido a los viticultores, a los enólogos, en su casa de vino canario, también se ha involucrado mucho con la parte final, que somos los sumilleres. Juan Jesús es el mentor de uno de los mejores concursos que hay en Canarias. Primero empezó en la Cámara de Comercio, ahora lo patrocina o lo dirige Juan Jesús con la Dirección de Origen Protegida Islas Canarias, en la Guancha, un curso que creo que es un referente. Y también es muy importante que se sabía que en su día el vino canario no estaba bien protegido, bien defendido en la restauración canaria. Gracias a Juan Jesús, ya 22 años Juan Jesús, 22 años, la denominación de Islas Canarias, gracias a Juan Jesús, se hace un concurso donde se promociona al sumiller y a las cartas de vinos, realmente a dar a conocer el vino canario dentro de la hostelería. Cuando un cliente vaya a Canarias, que no solo es el vino de Rueda o el vino de Rioja, que realmente esté bien defendido los vinos de Canarias.
y ha tenido que ser una de las Comunidades Canarias, y esa perseverancia de Juan Jesús. Juan Jesús es el vino canario. Si el vino canario, muchas veces hablamos aquí en Madrid, Juan Jesús, a Juan Jesús le conoce todo el mundo en Madrid, gracias a que ha sido perseverante, luchador. Hoy está aquí en Madrid, ayer estaba en Japón, anteayer en México. Me decía Paco, es que ella no fuma, pero eres un grande y me siento amigo tuyo y espero que disfrutemos mucho de tu cata. Gracias, y estoy emocionado. Solamente agradecer las palabras, se nota que están escritas por amigos, ¿no? Se agradece de todas maneras. Y voy a centrarme en el acto de hoy. Voy a utilizar dos presentaciones. Voy a utilizar esta primera presentación, que es un extracto de los últimos 4 libros que hemos publicado en los últimos 5 años. Estamos haciendo un trabajo inmenso de investigación con distintos equipos interdisciplinares en el que participan diversas universidades, la Universidad de Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Lisboa, muchas universidades que están relacionadas con la historia, con la cultura del vino de las islas, porque es imposible entender la historia de Canarias sin hablar de la historia del vino, porque desde el principio ha estado relacionado a nuestra identidad, ¿no? en Canarias. A mí me llama mucho la atención muchas veces cuando vengo aquí a la península y muchas veces nos identifican a Canarias por el turismo y por los plátanos, ¿no? Pero es que eso fue de ayer, o sea, el turismo lleva apenas un siglo y los plátanos un siglo y medio, ¿no? Pero el vino lleva más de 5 siglos formando parte de nuestra identidad, y hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre eso. Voy a hablar un poquito de los suelos, porque esto, cuando pongan los vinos, es lo más que van a encontrar. O sea, ese carácter mineral volcánico lo van a encontrar, ¿no? Y eso es lo que está identificando los vinos de Canarias a nivel mundial. Una representación de lo que es Tenerife. Esto es el sur, esto es el norte. Los vientos vienen del norte, sobre 1000 metros de altitud, se paran aquí y generan un microclima que parece la cornisa cantábrica. No parece nada con esto. O sea, esto es Almería, esto es Asturias. Pero aquí, de aquí a aquí, hay 35 minutos en un coche. ¿Esto en qué se traduce en la copa? Vinos mucho más ácidos que lo que había de esperar. O sea, son vinos de zona fría, son vinos de zona atlántica y son vinos de intensidad aromática. Son vinos de zonas frías. O sea, no son vinos de zonas cálidas. Nosotros nos parecemos más a los vinos gallegos que a los vinos del Levante, porque somos de zonas muchísimo más frías. ¿De acuerdo? Jesús, por favor. La verdad es que este vino está lleno de muchas fracciones totalmente diferentes. Tiene una complejidad y una elegancia que me vuelve loco. Yo encuentro recuerdos de todo tipo, aparte de esas notas volcánicas, esas notas también de ciertas frutas como semitropicales y tal. Y sobre todo, me gusta mucho el hilo conductor que tiene, que es la acidez que tiene. Una acidez magnífica y su dureza al tiempo. Es un vino de genuflexión para mí, y sobre todo es un vino para gente culta que es muy importante, porque un tío que no tiene ni puta idea no puede interpretar esto. Aquí está muy interesante este vino porque tiene, por ejemplo, marmajuelo. La marmajuelo, hemos hecho el ADN, lo comparamos con las bases de datos a nivel mundial que existen y en ningún lado lo hemos encontrado. No existe. ¿Pudo haber sido que se creó allí? No lo sé. ¿Pudo haber sido que lo llevó algún colono europeo y con toda la reconversión desapareció del lugar de Europa donde se encontraba? ¿Puede ser que esté en Europa y no se haya identificado? Puede ser. O sea, todas estas variables todas estas hipótesis pueden ocurrir, pero no la encontramos. Aquí tenemos también gual. La gual es muy interesante. Para mí una de las variedades más interesantes que tenemos en las islas. Corresponde con la boal que hay en Madeira. En Madeira la utilizan para hacer vinos fortificados semidulces. Nosotros la hacemos como vino seco y me gusta mucho porque es una de las variedades que tiene más capacidad de la expresión mineral del suelo. O sea, es de las más, el gual es lo más que expresa ese carácter volcánico mineral. Y también tiene otra característica muy interesante. El vino que perfuma la sangre, ¿no? Realmente es como un titular así muy impactante, me lo he apuntado y me gustaría que nos dijeras por qué. Y mi pregunta
es también si habéis tenido que desaprender, lo digo entre comillas, y con todo el respeto, técnicas modernas para dejar que la uva hable con más personalidad, porque entiendo que justamente el terreno de las islas, como bien ha quedado aquí patente, pues es muy peculiar y tiene unas características pues con mucha personalidad, ¿no? Hemos descubierto que el ánfora de barro lo que hace es resaltar aún más el carácter mineral del suelo volcánico, como lo pueden detectar fácilmente al ponerlo en la nariz. Es mucho más mineral que los otros dos anteriores, y eso es lo que buscamos. Y el ánfora de barro también produce una microoxigenación más intensa, y eso hace que ganemos en identidad de vinos más ancestrales. Claro, cuando yo me incorporo y empiezo a investigar sobre las variedades, empezamos a descubrir muchas cosas, ¿no? De ahí hacia atrás, por ejemplo, yo recuerdo a mis padres, había uvas blancas, había uvas tintas y se hacía vino rosado. Todo era mucho más fácil, ¿no? No había tanta complicación como nos liamos hoy. Y entonces, pues esto es un vino rosado de los que intentan representar esa identidad de los vinos históricos de la zona de Icod de los Vinos, ¿no? Y tiene importancia porque es una sola parcela. En la etiqueta dice Islas Canarias, Canary Wine, marca colectiva, Tenerife, subzona y vino de la parcela, debajo, certificado por la certificadora en base al pliego de condiciones de la clasificación piramidal que les expliqué antes de los vinos. Por tanto, aptitud muy buena para hacer vinos frescos como los vinos rosados. Luego el siguiente vino será Listán Negro, pero de la zona del oeste este del Valle de Orotava o la zona de Acentejo, que están los viñedos, maduración más intensa. Vino para hacer vinos tintos, uvas para hacer vinos tintos. Entonces, miren el juego y la comparación, cómo los suelos condicionan la aptitud de las uvas y las características de los vinos. Yo siempre he mirado con un cierto desdén a los rosados, una aparición así inocua. Ahora se me reprocharía, pero antiguamente me gustaba decir que los rosados eran una cosa como para señoritas de provincia. No da problema. Y este creo que es así inofensivo, tan inocuo, que tanto me recuerda a un Abel o Tabel, que nunca supe cómo se pronuncia, y sin embargo tiene una nariz maravillosa, un vino limpio, impecable. Yo he hecho sí una cosa en falta junto al rosado. Una vieja con sus papas y el gofio caldado. Como ven en el tinto, la capa es media, no son vinos cubiertos, son vinos ligeros, son en el aroma, marca de forma muy nítida ese carácter especiado y ese carácter volcánico, ese carácter mineral, es muy identitario, ¿no? Y en la boca los taninos son suaves, pulidos, redondos, muy amables. Y estos son vinos que estamos vendiendo. Fíjense, por ejemplo, esto lo vendemos mucho en los wine bar, en Manhattan, en Tribeca, en todos estos sitios, porque dice, están cansados de que siempre le pongan lo mismo, ¿no? Es muy recurrente que cuando va un consumidor pide una copa de vino tinto y le dice, ¿cuál quiere? Y una respuesta del cliente es el ABC, ¿no? Anything but Chardonnay Cabernet, o sea, no me pongas más de lo mismo, que te hace la nariz de eso, ¿no? Entonces, le ofrecen este tipo de vino y son alternativas que tienen muchísimo éxito, ¿no? Lo vendemos mucho en Londres, lo vendemos mucho en Tokio, lo vendemos mucho en Nueva York, en sitios donde los bares de vino aprecian estos registros totalmente fuera de lo habitual de los mercados. Yo siempre digo que los vinos canarios, mucha gente piensa que son caros, yo digo que son costosos de hacer y que por eso hay que contar cómo se hace. Creo recordar que, si no corrígeme tú, porque me contaba Adolfo Fernández, el director técnico de la DO de Villarro, que por ejemplo la uva Berija Diego hay que taparla con helechos para que no le dé el sol, porque si no se quema. Entonces ese trabajo hay que hacerlo y la gente no lo sabe, ¿no? Es un trabajo arduo que a lo mejor vosotros tenéis menos problema con esa variedad de uva porque tenéis la panza de burra en vuestra zona y a lo mejor no le pasa tanto, pero la gente ya no le pasa, ¿no? Y eso la gente no lo sabe, no lo conoce, ¿no?
Y entonces me parece que tenéis unos vinos especiales que a lo largo de esta cata me parece que hasta ahora habría llevado muy espectacular. Y cuando hemos cambiado ahora de rosada y hemos pasado a este cristal negro, con esa parte tan mineral, tan de pimienta negra, como dices tú, con esta parte un poco reductiva, también yo creo que necesita un poco de aireación. No sé qué piensas tú también en cuanto a este vino, que a mí me ha parecido espectacular, un vino diferente, un vino que para mucha gente no tiene ese tipo de registro, como tú bien has dicho. Qué brutal es este país que con queso, patatas y vino tiene los pilares básicos de la alimentación de muchos pueblos de España. Con lo cual, de verdad, muchas gracias por la invitación. He estado a punto de no venir por otros motivos y si no hubiera venido, ahora me arrepentiría muchísimo porque me ha parecido maravilloso de ver gente que sabe muchísimo, amigos que adoro, en un sitio maravilloso que para mí es, dice el lema, La Rioja, la tierra que lleva nombre de vino. Y es verdad, no, yo creo que en España no nos damos cuenta del patrimonio enológico que tenemos muchas veces porque tenemos tanto que no lo valoramos. Y por eso, de verdad, quiero dar las gracias, lo primero, por hacerme encontrar a personas a las que admiro personalmente muchísimo. Y lo segundo, por enseñarme cosas tan distintas que no es ni Betzelé, ni los Beaujolais, ni los Burdeos, ni los Borgoña, ni los Mosela. No, es que son simplemente vinos de Canarias que son únicos, porque tienen ese toque volcánico que ni los Marlborough de Nueva Zelanda, ni los vinos de Perth, ni de Sudáfrica, no los hay en el mundo. Por eso creo que cuando dicen ¿cuál es el precio? No tiene precio, simplemente hay que beber, disfrutar y saber que tenemos este patrimonio en este país maravilloso. Juan Jesús, muchísimas gracias por esta tarde realmente para el recuerdo, una tarde realmente maravillosa. Yo creo que la última vez que te vi, yo creo que la última vez que nos vimos fue en tu bodega en Villánico, que todavía pues lo recuerdo, ¿no? Y una carta magistral también que nos diste, estaba Javier también en Gran Canarias también, y todavía pues lo recuerdo también, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de Tanajara, yo un día, una tarde, descubrí este vino sin saber realmente lo que era ese vino, ¿no? Y me enamoró realmente y me maravilló. Hasta el punto de que al día siguiente busqué la bodega, llamé a la bodega y me dijeron que los vinos estaban agotados, ¿no? Bueno, pues pasó un año, al siguiente año volví a llamar otra vez y me dijeron que también estaba agotado. Y una noche llegaron dos señores y dos señoras a Zaragoín y se sentaron en la mesa 3 y uno de los señores me pidió Tanajara. Entonces yo le dije, mire usted, no tengo Tanajara, ya me gustaría tenerlo. Dice, ¿por qué no lo tienes? Dice, porque no me lo mandan, porque está agotado, ¿no? Y era uno de los dueños de la bodega de Tanajara, ¿no? Entonces me llamó, yo no me acuerdo cómo se llama, pero entonces llamé al día siguiente a la bodega, me dio una tarjeta, se puso una señorita muy amable, y entonces le dije lo que había ocurrido y me mandó Tanajara. Entonces ha sido uno de esos vinos que realmente me han transmitido tantas sensaciones realmente por el placer, ¿no? Porque cuando yo lo probé, realmente me maravilló. Y eso es un poquitín de historia de Tanajara, ¿no? Y a partir de ese momento ya nunca me ha faltado una botella de Tanajara. Me mandaban 3 cajitas, yo no lo ponía en carta, pero sin embargo lo recomendaba para ese tipo de clientes realmente que le gustan los vinos diferentes, complejos, elegantes, pero sobre todo diferentes. Diferentes por un paisaje, diferentes por un terroir y diferentes también por una variedad de uva, ¿no? Entonces te agradezco mucho. Y luego después me enteré que eras tú el que la hacías. En esa época yo creo que no nos conocíamos. Y entonces, bueno, pues todavía, por mucho más motivos, realmente, pues Tanajara lo tengo con muchísimo cariño, realmente, dentro de mis referencias, aquí en este pequeño hipocampo que tenemos en el cerebro, le tengo siempre de recuerdo. Enhorabuena, muchísimas gracias, y hoy es una tarde para el recuerdo. Listán Negro es la uva tinta mayoritaria en las islas. Es una variedad de uvas que no existe en ningún lugar del mundo, solo existe en las Islas Canarias. Los estudios genéticos demuestran que es un cruce natural, fortuito, ocurrido en la naturaleza, entre el Listán blanco y el Negramol. Es una variedad que cuando se cultiva en suelos volcánicos muy jóvenes, consigue un nivel de acidez y una frescura que es ideal para ser rosado. Y cuando se cultiva en suelos volcánicos más viejos,
con más nivel de degradación, con más nivel de limo y de arcilla, consigue una maduración más intensa y entonces la utilizamos para hacer vino tinto. Normalmente se cultiva en medianías, en altitudes entre los 300 y los 700 metros de altura. Son zonas de clima fresco, pero no tan fresco como las alturas de los 1500 metros, donde se cultiva más el listán blanco, y aquí se adapta muy bien en estas condiciones de suelo y de clima el listán negro. Produce unos vinos de capa media, son vinos ligeros, vinos muy fáciles de beber, muy al estilo de lo que los mercados internacionales demandan hoy. Son translúcidos pero cubiertos de colores rojos violáceos, y la nariz es muy particular. La nariz del listán negro destaca sobre todo por los aromas de pimienta negra. La pimienta negra es uno de los principales descriptores, y la hoja de higuera seca. Son los dos descriptores que identifican las características organolépticas del listán negro, ¿no? En boca es, como ya he dicho, ligero. No es muy tánico, es un tanino suave, pero son unos taninos muy amables, muy sedosos, que son muy fáciles de tomar, sin que resulten agresivos en el paladar. Un brindis por estos vinos de la denominación de origen protegida canaria, para que todo aquel que vaya a Canarias y los que estén en Madrid y en los lugares de la hostelería o en el comercio que haya, que los compren, que los adquieren. ¿Por qué? Porque ante todo está adquiriendo cultura del vino, y eso es lo que difundimos en el Centro Riojano de Madrid. Así que brindemos por los vinos de Canarias, brindemos por las Islas Canarias, por el Centro Riojano de Madrid, por La Rioja, y hoy más que nunca y siempre por España. Por España.